Buenas noches, les hablamos de Dos Espíritus, una comunidad que estudia la Torá, en la cual no hay la jerarquía del que manda y los que obedecen, sino que todos somos discípulos del Santo Espíritu de Jehová. Vamos a continuar estudiando Apocalipsis 12. Dijimos que el Señor en la narrativa de Apocalipsis, en la parte de las trompetas, realiza inserta Apocalipsis 12 allí para explicarnos cómo es que hemos llegado al tiempo en el cual las trompetas, las tres últimas trompetas, están sonando. Porque realmente allí ya sucede, dentro de la trompeta quinta y sexta, está sucediendo que se inserta la narrativa de la mujer y el dragón, que corresponde a Apocalipsis 12. Hemos querido estudiarla antes de estudiarla, la trompeta quinta, sexta y séptima, para no interrumpir el hilo de la narrativa de lo que el Señor quiere presentarnos y darnos a conocer en estas tres sonares de chofar, sonares de trompeta. Vimos la ocasión pasada la gran señal que se basa en una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y 12 estrellas. Y dijimos que se trataba de Israel, pero no de Israel como un pueblo o como una nación terrenal, digamos de esa manera, sino como los estandartes, la salvaguarda, los que tienen como misión el llevar la santa palabra del Señor en la lengua en la cual fue escrita. Son ellos quienes, como dice Pablo, están encargados de llevar y de custodiar los oráculos de Jehová, la palabra de Jehová. Pero ahora tenemos otra señal allí mismo, en Apocalipsis 12, y aparece en Apocalipsis 12, 3. Por favor, Luigi, ¿nos quieres leer Apocalipsis 12, 3 y 4? Sí, dice, otra señal fue vista en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró Sí, sí, sí. y el dragón se Sí. paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Hasta ahí es el 4. No vamos a explicar el dragón en su esencia, ni las 7 cabezas, ni los 10 cuernos, porque solo estudiaremos cuando estemos mirando la sexta trompeta. Eso lo estudiaremos a profundidad. En este momento nos vamos a concentrar en lo siguiente, en que ese dragón rojo, que estaba ¿dónde? En el cielo, ¿qué es lo que hace? Arroja un tercio de esas estrellas que corresponden a seres celestiales. A estrella siempre habla el Señor de un mensajero que se conoce como un melech o que se conoce normalmente como un ángel, pero una tercera parte de esas que habitaban el reino de los cielos, él está mirando en estos momentos al reino de los cielos. ¿Qué hace? Las arroja a la tierra, las saca de su ambiente natural, se las lleva del ambiente celestial al ambiente terrenal. Fíjense que no son arrojadas por el Señor. La misma serpiente, el dragón, es el mismo que las arroja. Porque su interés aquí es apartar a los que están con él. Llevárselos de cualquier posibilidad de que se arrepientan, de que vuelvan al Señor. En ¿Sí? este versículo tiene algo que ver con lo que hablan en Enoch, de los ángeles caídos. Sí, señor, tiene que ver con lo que habla, pero recordemos que cuando Enoch los nombra, o sea, habla de los Irín, ¿sí? Que básicamente son los vigilantes. Estos que caen no son los mismos que ya habían caído con Hasatán, porque los que caen aquí, realmente nos ponemos a mirar, corresponden a Querubín en el libro de Enoch. Para Hasatán, los que caen son aquellos que compartían con el ministerio, que son los serafín. ¿Sí? Entonces, pero no se niega lo que tú estás diciendo, no se aparta de lo que, recordemos que en el libro de Enoch hay una asociación después entre esos Irín caídos y Hasatán. ¿Se acuerdan que Hasatán va donde el Señor y le dice, Señor, sería injusto que sigamos en esta desventaja, en este desequilibrio? Usted es el Todopoderoso.
y tiene multitudes a su servicio. Déjenme algunos de estos querubín que han caído con las mujeres. Y déjenme también a los espíritus de los gigantes que fueron el fruto, que son los nefilín, que fueron el fruto de esa caída. ¿Sí? O sea, hay conexión, hay en cada las cosas. Pero el enemigo, ¿por qué los arroja? Porque el enemigo tiene una estrategia marcada. El enemigo tiene una estrategia ya trazada. Los arroja de manera intencional a la tierra. En el 5 del mismo Apocalipsis 12 dice, y ella, hablando de la mujer, dio a luz un hijo, varón, destinado a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Elohim y hasta su trono. El hijo del que habla, sabemos que es Yeshua, quien viene de las 12 tribus de Israel, quien se identifica como el rey de los judíos, pero quien todavía no reina, porque habrá de regir, porque está destinado a regir a todas las naciones. ¿Cómo los habrá de regir? Con vara de santidad, instruyéndoles a que se aparten de sus carnalidades y de su vana manera de vivir. Por eso le llama vara de hierro. Pero el hijo vino una vez y fue arrebatado, fue llevado al trono de Elohim, hasta el trono del Altísimo. Dime, Martica. Estamos hablando de algo que ya sucedió en todo en todos estos versículos. O sea, La, lle son la, eventos llevada, pasados. la llevada del varón sí, pero su reinado no ha sucedido todavía, porque dice que está destinado a regir. No, ¿Sí? sí, pero o sea, el que arrastre la tercera parte de las estrellas del cielo no es antes, o sea, no es antes de cuando habla de que va a haber una batalla en el cielo con Miguel, ¿no tiene que ver con esto? ¿O esto es eventos anteriores? A ver, esos eventos son anteriores a esa batalla. ¿Sí? Porque primero lo que hace a Satán es formar a sus ángeles, a sus ejércitos. ¿Sí? Y a estos a los que arroja, o sea, en pocas palabras los lleva a su propio cuartel. ¿Mm? Sí, porque Ahora, dice que se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz. O sea, sí, ¿en qué época nos podemos situar allí? Sí, por, allí sí ya tenemos como tiempo que situarnos en Yeshua. por eso. Incluso acordémonos que Hasatán lo primero que hace para interrumpir, digamos así, para desviar la atención del Señor y que no se cumpla su ministerio, es que iniciando su ministerio lo tienta. ¿Mm? Por eso, Ah, pero si es en el momento que estaba a punto de dar a luz, o sea, a punto de que viniera el Mesías, esta parte de que Hasatán es el que arroja esa tercera parte de las estrellas, no tiene que ver con lo de los ángeles caídos, porque esto fue hace muchísimo tiempo. claro, pues eso, y fue anterior a eso que tú llamas ángeles caídos, o sea, porque aquí también son ángeles caídos, son ángeles arrojados, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, no son arrojados por el Señor, son arrojados por Hasatán, ¿ven? O sea, no es que el Señor haya dicho, oiga, ustedes se dejaron seducir por Hasatán, se van. No, Hasatán los convence de que tienen que venirse a la tierra, de que tienen que apartarse del Señor. En pocas palabras, que tienen que irse a prepararse para poder vencer al Señor. Pero los que habíamos estudiado antes fueron arrojados por los ángeles. Claro, pero esos fueron los querubín, esos Sí, fueron los, ¿sí? sí. Esos son los sirín. Pero aquí estamos hablando de los que antes de los sirín ya habían sido seducidos por Los Hasatán. serafines, serafines. Exacto, los serafines, los serafín, perdón. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que tú estás diciendo, hablamos de que en el nivel espiritual hay muchísimo adversario de la santidad, mucho adversario de la palabra y mucho adversario de los santos. ¿Mm? Llámense estos santos celestiales
o terrenales, pero también tenemos muchos a nuestro favor, empezando por el Todopoderoso, quien con solo el mover de un dedo de él, todo el universo tiembla. Amén. ¿Mm? Ahora, Luigi, ¿qué dice en el 6, por favor? Sí, dice, y la mujer huyó al desierto, ahí donde tiene un lugar preparado por Elohim, para que ahí la sustenten durante 1260 días. Recordemos que 1260 días corresponde a 3 años y medio, pero lo que corresponde es, lo que está diciendo es, por una fracción de tiempo, ¿sí? Será sustentada la mujer. Pero miren lo que está, lo que nos está diciendo. Dice que ya el Señor tenía preparado un lugar. ¿Para quién? Para rescatar a la mujer, pero ¿por qué a la mujer? Porque el hijo ya había sido rescatado. Recordemos que el hijo ya había sido llevado a Elohim y al trono. Ahora quedaba la mujer expuesta. ¿Quién quedaba expuesta? Israel. ¿Mm? ¿A quién estaba persiguiendo? A Israel. ¿A quién pretendía destruir? Pero el Señor no permitió que se destruyera a Israel. Estudiamos en la sesión pasada la importancia de Israel es que Israel es la salvaguarda de la palabra del Señor. Incluso, muchos dicen, no, pero si es que desde hace 2000 años se está anunciando la venida del Señor. Y mire que no ha venido. No podía venir. ¿Por qué no podía venir? Porque el pueblo de Israel tenía que pasar primero por ser dispersados y después por ser retornados. Y ese retorno se inició en 1948. ¿A dónde? A la tierra de Israel, no a Jerusalén. A Jerusalén el retorno se presenta hasta 1967, pero ya retornaron. O sea que este retorno indica que ya están todas las condiciones dadas, incluyendo la apostasía para la, ya está dada ese requisito también para la venida de Yeshua, como rey y como señor. ¿Ven? Ahora, luego narra un evento que parece que se convierte en una ventana, porque veremos que ese hecho de que la mujer sea rescatada y sea llevada y que Hasatán se quede sin la presa, ¿sí? Vuelve a retomarse más adelante. Pero aquí hay una ventana que dice, estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, para luchar contra el dragón. Pero luego dice, y luchó el dragón y sus ángeles. O sea, eran Miguel y sus ángeles contra Hasatán y sus ángeles. Pero no prevaleció. El dragón y sus ángeles no prevalecieron. Ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Miren que estamos hablando desde el nivel celestial. Estos acontecimientos son en el nivel celestial. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, ¿vale? Una pregunta. Cuando viene Hasatán en la presencia de Elohim, en la época de Job, ¿no? Si acá dice que ya no fue hallado lugar para él en los cielos, ¿cómo Para ellos, podemos? Ah, fue para ellos que no fue hallado lugar. pero lo incluyen a él, ¿no? A Hasatán y todos los caídos, ¿o no? Porque está hablando de plural, no está hablando singular. A ver, para mí, cuando allí a la serpiente se le expulsa. Sí, mira, si seguimos con el 9, mirar lo que dice, y fue, dice, pero no prevaleció, está hablando de Hasatán, los nombres en singular, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos, plural, y fue arrojado, singular, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Hasatán o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mira lo que dice, fue arrojado. Y luego repito otra vez, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Claro. ¿Mm? Ahora, para la época de Job, él podía, Satán puede entrar al trono del Señor como acusador.
¿sí? Sigue con esa labor, sigue cumpliendo con esa labor. ¿Por qué? Incluyendo acusando a los ángeles mismos, ¿no? Que cayeron. Realmente aquí, como estamos en el nivel celestial, vamos a darnos más adelante cuenta que realmente lo que hace él es eso, acusar a sus hermanos. ¿Pero quiénes son sus hermanos? Los ángeles. ¿Sí? Miren lo que dice estamos en el 10. Dice, entonces, o sea, como consecuencia de que fueron arrojados, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim. Acordémonos, está sucediendo en el cielo. Y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Y ellos lo vencieron. ¿Quiénes lo vencieron? Miguel y sus ángeles. ¿Sí? Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de quién? Del cordero. Y despreciaron su vida hasta la muerte. Perdón, Mauricio, eso es cuando dice también en otra parte que cuando es levantado el que los protegía, Hasta que se ha retirado el que lo retiene. que lo retiene, que es el arcángel Miguel, ¿verdad? No. Cuando dice, habla de la iniquidad, ¿cierto? Viene hablando de la iniquidad en esa parte. Y cuando dice que lo retiene, cuando dice que se ha retirado, realmente la palabra allí es cuando se ha obligado a entregarla. Recordemos, la iniquidad está en manos de Hasatán, es su forma, es su arma, porque iniquidad es vivir alejado de la Torah, inicuo significa anomia, el que vive sin la ley, sin la Torah. Entonces, vivir sin la Torah es un arma que maneja muy bien Hasatán al engañar a las naciones de la tierra, a todos los pueblos. Él lo retiene, él es el que retiene la iniquidad. ¿Qué tiene que hacer? Por obligación, por orden del Señor, tiene que entregarla. ¿A quién se la va a entregar? Al antimashiach, al anticristo. Ah, yo pensé que ese versículo se refería a esto. Cuando fuese levantado Miguel, entonces ya era cuando pasaba esta batalla. No, ahora, yo lo que quiero decir es, esta batalla ya se presentó. En cambio, la entrega de la iniquidad habrá de presentarse, es a futuro. Estamos a puertas de que suceda, sí, ¿sí? Pero todavía a nivel terrenal, físico, material, no ha sucedido. Aun cuando puede que la contratación ya haya sucedido en lo espiritual. ¿Sí ves? Entonces, pero mira ¿por qué hay que entender esto como algo que está sucediendo en el cielo, pero que afecta a la tierra? Por lo que sigue, mire lo que dicen. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos, en el cielo. Hay de la tierra, miren el lamento que se viene, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado, ha sido arrojado a la tierra. Ese es el lamento. Hasatán está en la tierra. Hasatán está engañando en la tierra. El adversario no lo conquistó, no logró en el cielo, lo pretende lograr en la tierra. Así es de que no es tiempo, nunca será tiempo para descuidar la palabra, ni será tiempo para descuidar la santidad, ni dejaremos, ni nos soltaremos, perdón, de la mano del Señor. Debemos mantenernos firmes, porque hay de la tierra y del mar, porque el adversario ha sido arrojado a la tierra. Esa es la realidad que nos narra acá. ¿Por qué interrumpe la narrativa? Porque por obra de esas tinieblas, por obra de ese engaño, es que hemos llegado a un tiempo en el cual a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, a lo dulce lo ponen por amargo y a lo amargo por dulce. Un tiempo en el cual la apostasía campea por todos lados, se predica más mentira y más materialismo y humanismo que la verdadera palabra del Señor. Los que se dicen ser cristianos se comportan igualitico que cualquiera del mundo. Los que califican la espiritualidad de otros la quieren calificar de acuerdo a el carro que tienen, la casa que tienen y cuántas cirugías tiene su esposa. ¿Mm?
o cuán musculoso es el esposo cuando no es el amante. Entonces, entre las tinieblas y la luz, realmente hoy en día hay tan poca diferencia porque la luz en alto grado se ha corrompido. Ahora, la auténtica luz también resplandece con mayor fuerza en medio de la oscuridad. Y estamos viviendo tiempos de oscuridad. Es tiempo de que se levante la antorcha de la palabra, el evangelio auténtico, limpio, conforme lo dicen las escrituras, conforme la Torá, se levante en este tiempo para mostrar al mundo y reprender la iniquidad. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice? Que esa serpiente persiguió a la mujer que había dado a luz un varón. Volvemos a la narrativa anterior. Fíjense, sale de esta franja y vuelve a la narrativa anterior. La narrativa anterior que habíamos dejado cuando encontramos que dice, pero no prevaleció ni fue hallado lugar para Hasatán, o sea, fue cuando fue enviado aquí a la tierra, pero antes, en el 6 dice, y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten durante 1260 días. Vuelve la narrativa allí. Persiguió a la mujer que había dado a luz el varón. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, miren que él ni siquiera se había dado cuenta que había sido arrojado a la tierra. Y cuando vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. O sea, aquí nos está hablando de que hubo un momento en el cual Hasatán deja de perseguir a la mujer. ¿Por qué? Por la batalla que presenta Miguel y sus ángeles. ¿Cuál es el motivo por el cual Miguel y sus ángeles presentan batalla? Por la mujer, para defender a la mujer, para salir en defensa de la mujer, presentan batalla y lo vencen. Y por eso él ni siquiera se da cuenta de que es arrojado. ¿Sí? Él todavía cree que puede ganar, que puede vencer, todavía piensa que puede conquistar el reino de los cielos, pero la realidad es que ya fue vencido. ¿En dónde? En el reino celestial. Aquí en la tierra, ¿qué pasa? Aquí en la tierra sigue trabajando con su engaño, sigue trayendo la mentira. ¿Mm? 14, del mismo Apocalipsis 12. Por favor, Ligi, ¿nos lees 14 y 15? Apocalipsis 13, 14, 12, 14 y 15. 14 y 15, ok. Pero a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, ahí donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río, que el dragón había arrojado de su boca. En el 6, que es donde decimos que empieza, en el 7 empieza la ventana, en el 6 se ha quedado diciendo para que la sustenten por 1260 días. Y aquí dice, al desierto donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio que corresponden a 1260 días. Entonces, cuando eso sucede, lo que les digo, la batalla que ha presentado Miguel y los ángeles es por defender a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Porque como vimos en la sesión anterior, es Israel quien es la portadora, la que en su ser lleva la palabra. Yeshua es la palabra viva. Yeshua es la palabra viva. Pero Yeshua nace en un pueblo que habla la lengua de la palabra, cuya historia es la palabra misma, un pueblo llamado a preservar la palabra y a hacer la muestra de que el Señor cumple su promesa. ¿Cómo? Siendo restaurado después de haber estado muerto. Después de haber estado en prisión, salir a manifestar que el Señor es fiel. Ese pueblo se llama Israel. Y a ese pueblo el Señor lo ama, el Señor lo restaura
para que las naciones veamos, todas las naciones de la tierra, se haga visible que el Señor viene pronto. Porque también a la restauración de Israel le sigue la segunda venida del Hijo de David, de No, Yeshua. no entiendo el versículo 16, cómo la tierra por sí ayuda a la mujer. ¿Cómo es? No dice que Elohim, dice la tierra ayuda a la mujer. ¿Y cómo la ayuda? Abriendo su boca y tragándose ¿qué? Lo que había salido de la boca del dragón. El río. ¿Como Claro, un terremoto o algo? ¿Cómo yo dije que como estamos hablando de elementos espirituales con una simbología en la historia, está hablando de cómo las naciones sí acogen la mentira de Hasatán, ¿sí? Y cómo en medio de las naciones Israel es escondido, ¿sí? O sea, Israel no ha entendido, o los pueblos, nosotros que somos Israel, no hemos entendido que estando en medio de las naciones y siendo incluso menospreciados, guardamos algo que en países como Colombia se llama bajo perfil. ¿Mm? O sea, Cambio, Israel es salvaguardado. claro, Israel se ha guardado. ¿A qué precio? Al precio de que las naciones sí creen al engaño de Hasatán. Absorben esa agua, abren su boca para recibir de la boca de Hasatán. ¿Sí? Miren el juego, dice, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. O sea, víctima de su propio invento. No, ¿Sí? más o menos. Ahora, lo que hemos dicho, ¿qué es lo que sucede acá? Estamos hablando de la presencia del Señor, ¿sí? Sabiendo cómo la tierra se iba a contaminar con el río que salía de la boca del adversario, de la serpiente, ¿sí? Para, Ya contaminadas las naciones se tragan lo que el Hasatán envía primero a la mujer. claro, la intención, recordemos que el Señor dice, y, y hablando del tiempo final, dice, engañarán si fuere posible A los a los escogidos, ¿sí? Este río es un río de engaño, de mentira. ¿Qué pretende hacer? Miren que no pretende seducir ya, pretende arrastrar, ¿sí? Dice que arrojó ese río tras la mujer, dice en el 15, para hacer que la mujer fuera arrastrada por arrastradas el río, por un río. Uy, sí. ¿sí? Una Entonces, corriente. claro, ¿qué hacen las naciones de la tierra? No son arrastradas por el río, son alimentadas por el río, ¿sí? Y cuando dice le fueron dados dos alas, de Sí, la gran águila. sí. ¿Quién es la gran águila? Es la voluntad, o sea, ¿La para, voluntad del Eterno? en mi concepto es el plan del Eterno, sí, ¿sí? Que sostiene a Israel, que sostiene a la palabra misma. A ver, si fuera por obra de hombres que la palabra llegue a este tiempo, ¿sí? Preocupante porque eso significaría que la palabra nunca hubiera llegado a este tiempo. Porque el esfuerzo del hombre, por el contrario, es para ocultar la palabra. Se deja seducir por el mundo, se deja arrastrar por el engaño a Satán y se alimenta de lo que el mundo mismo ha determinado que es a lo que llamaría el mundo prosperidad, o a qué es a lo que el mundo llama bendición, o a qué es a lo que el mundo llama estar bien, ¿sí? Pues si nosotros vamos a mirar a qué es a lo que llama Satán eso, a qué es a lo que el mundo llama eso, no se ajusta a la palabra. Mire, si nosotros vamos a preguntarle al mundo, oiga, ¿qué es belleza? Te va a hablar de la carne, nunca te va a hablar del espíritu, siempre te va a hablar de la carne. Bien, usted que anhela en la vida y cree que con eso sería feliz, te habla de un montón de cosas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que le ha limitado es el río que Satanás ha sacado de su boca. Y de su boca no puede ser una cosa diferente a engaño.
¿sí? Ese engaño es el que ha recibido las naciones de la tierra. ¿Ven? Ahora, en el 17, miren lo que dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Había posibilidad de que la tocara, de que le causara daño? Ya no, porque la mujer había sido levantada por las alas del Señor y llevada al desierto. El hijo fue llevado al trono, la mujer fue llevada al desierto. Todas las pruebas por las cuales ha pasado Israel, todas las pruebas, adversidades, contradicciones con ánimo destructivo, que ha pasado la palabra, la Torá, todas ellas son para que el Señor manifieste su gloria al preservar la Torá, al permitir que en este tiempo podamos entrar a un internet y encontrarla en hebreo, en arameo, en griego, entender las costumbres de ese tiempo. Se han hecho un montón de descubrimientos donde se entiende qué alimentaba al pueblo de Israel o qué alimentaba a los pueblos de las escrituras de la Torá, porque no solamente habla de Israel, aun cuando el centro, el principal pueblo sea Israel, también nos habla de los cananeos, nos habla de los egipcios, nos habla de los pueblos de la parte helenista con la que se manejaban los gobiernos de ese tiempo, nos habla del imperio romano, nos habla la palabra del Señor de todo lo que ha pasado y cómo ha sido atacada su palabra, pero también cómo ha sobrevivido y cómo resplandece hoy como la única antorcha que puede iluminarnos el camino y llevarnos a puerto seguro. Mauricio, y entonces cuando en Éxodo 19:4 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí, Uh -huh. es lo mismo. Sí, es lo mismo, claro, porque es lo que les digo, está hablando de Israel, aun cuando no está, recordemos que lo que sucede allí es una prefiguración de lo que habrá de suceder en este tiempo, cuando Él nos traerá a todo Israel a la tierra prometida como en alas de águila, y seremos congregados con Él al punto que la palabra del Señor dice, y también gobernaremos con Él. ¿Mm? En el primer Éxodo pasó así, en el segundo Éxodo pasará también como, Sí. como alas de águila. Es que incluso en el segundo Éxodo, como en el primero, es una guerra de poderes espirituales lo que se presenta allí. Y eso es lo que nos está manifestando acá el Señor cuando toda esta visión se da en el cielo, pero miren, que afecta la tierra. ¿Mm? Porque el agua que sale de la boca de Satán, a quien él vio en el cielo, a quien fue arrojado a la tierra, quien no pudo tomar a la mujer, ni mucho menos al hijo que dio a luz, ahora con su río contamina la tierra, alimenta a la tierra de boca a boca. Entonces, en el 17 y 18 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra los restantes de su descendencia. Y aquí los describe. ¿Quiénes son esa restante descendencia? Los que guardan los mandamientos de Elohim, conocen la palabra y la guardamos, y tienen el testimonio de Yehoshua. Entonces, para aquellos que dicen, es que va a perseguir a los judíos. Momento, momento. ¿Y desde cuándo los judíos respetan y reconocen a Yehoshua? ¿Mm? No, es que, claro, no es así. Es que va a perseguir a la iglesia. Una iglesia que desconoce los mandamientos de Elohim, aun cuando conozca a Yeshua. ¿Ven? Está hablando de la iglesia que se restaura y se levanta con base en la palabra de Elohim y en el conocimiento y reconocimiento del señorío de Yehoshua. Eso somos nosotros. ¿Mm? Pero me llama la atención que hace algo la serpiente, o sea, Hasatán. Se para sobre la arena del mar. ¿Qué es la arena del mar? Lore, nos regalas, por favor, Isaías 10, 20, 23. Martica, te encargo Romanos 9, 19 al 28, por favor. Luigi, te encargo, por favor, Primera de Samuel 13, 5. Vamos, Lore, por favor, Isaías 10, 20, 23. Escucha.
¿Me escuchan? Sí. Siempre nos ha pasado cuando tú dices, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Y cuando empiezas a leer, ya no te escuchamos. No. ¿Ves? No. Pega el micrófono, por favor. Pégalo, fresca. Si quieres, oculta la cámara y deja solamente audio, si quieres. Y la acercas, lo que quieras acercarla. ¿Me escuchan? Perfecto. Apoyar. Cambiar al No. teléfono. No se te escucha. Que lo lea otro. Ahora sí Ahí se sí te escucha. Ahí se te escucha. Haz eso mismo con tu teléfono. Cuando acércalo al nivel de lo que acabas de hacer. Porfa. Me estoy cerca, ya más Ahí cerca. sí te escuchamos. Ahí te estamos escuchando. Aquel día el remanente de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob no se apoyarán más en su agresor, sino que No, Ara. Desvíase. No te Qué raro. escuchamos. por favor, Mauricio, que lea a otra persona. Aquel día, el remanente de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob no se apoyarán más en su agresor, sino que en verdad se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. Un remanente de Jacob volverá al guerrero divino. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, fuera como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decretada y rebosa de justicia. Adonai Jehová Sabaoth ejecutará la sentencia definitiva e irrevocable en medio de toda la tierra. Cuando habla del mar, nos habla de multitudes, habla de un gran número de personas. De eso nos habla. Ahora, ¿qué dice Romanos 9, 19, 28? Por favor. Romanos 9, 19, 28 dice, me dirá entonces, ¿por qué fue sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Ja Elohim? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Elohim, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. También Isaías clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Nos dice que cuando se habla de la arena del mar, si bien es cierto, se habla de la multitud de Israel, también se habla de la multitud de entre los gentiles. O sea, Hasatán ha querido posar sus pies sobre las multitudes de toda la tierra, de todas las naciones. Y posar sus pies, estar posados sobre algo, indica control, mantener control y mantenerlos subordinados a las naciones de la tierra. No está exento que los descendientes de Israel también puedan ser engañados, porque el Señor mismo dice, engañará aún, si fuere posible, a los escogidos. O sea que dentro de las pretensiones de él, su plato más apetecido es creyentes de Israel, israelitas auténticos.
y también sobre ellos ha querido posar sus garras, sus pezuñas. Y muchos han sido seducidos también por el engaño del enemigo, del adversario. Por eso incluso hay cosas que a uno le llaman la atención, como que pese a conocer la palabra, pese a haber sido educados en la palabra, pese a que la narrativa histórica para cualquier israelita es la narrativa bíblica, aún así en su comportamiento no manifiesta la verdad del evangelio. Se esperaría más de aquellos que conocen las escrituras, pero no podemos por ello, o sea, porque ellos no la cumplan, nosotros utilizar esa excusa para no cumplirla nosotros. Nosotros tenemos que hacer resplandecer la verdad del evangelio. Primera de Samuel 13:5, por favor, Luis. Sí, dice, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Multitudes de hombres y de mujeres, bajo los pies, bajo las garras de Hasatán. Josué 11:1-8 dice, cuando Yavín, rey de Azor, oyó esto, envió un mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Sinrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en el norte, en la serranía y en el Arabá, al sur de Kineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo de la serranía, y al ebeo, al pie del Hermón, en tierra de Mispa. Y salieron estos, y con ellos todo su ejército, una gran muchedumbre como la arena que hay a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Así se reunieron todos estos reyes y fueron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para guerrear contra Israel. Entonces Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo habré entregado a todos muertos delante de Israel. Desjarretarás a sus caballos y quemarás sus carros al fuego. Entonces Josué fue contra ellos y con él todo el pueblo de guerra. Y cayeron de repente sobre ellos junto a las aguas de Menrón. Y Jehová los entregó en manos de Israel, el cual los hirió y los persiguió hasta Sidón Rabat, hasta Misrefot Maín y hasta el llano de Mispa, hacia el oriente, y los atacaron hasta no dejarles sobrevivientes. No importa cuánta multitud esté con Hasatán. La pregunta es, ¿y tú estás con Jehová? ¿Jehová está de tu lado? Porque cuando Él está de nuestro lado, la victoria es segura. No importa cuántos estén con las tinieblas, no importa cuántos hayan caído en la seducción del engaño, lo importante de la pregunta es, ¿y tú conoces al Señor? ¿Y tú conoces la palabra? ¿Y la palabra del Señor te nutre? ¿Y tú vives conforme a la palabra? Porque la palabra, sin importar con cuánta multitud nos estemos enfrentando, nos asegura la victoria. Apocalipsis 27:8, por favor, Luigi. Y dice, cuando los 1.000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Satán engaña a las naciones y miren que estamos mirando desde el punto de vista espiritual. Pero un día, según lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20, engañará en este plano terrenal a las naciones. ¿Para qué? Para que así como lo que leímos en Josué, se levanten contra Israel. Pero en esta ocasión, ¿por qué lo harán? ¿Por qué contra Israel? Porque allí habitará Yeshua, con vara y hierro gobernará las naciones. El cumplimiento de lo que dice allí en el llamado que tenía el varón que tuvo la mujer, el cual estaba llamado a regir a las naciones con vara de hierro. Habla de Yehoshua en su reinado como Ben David, como hijo de David. Josué 7:12 nos dice, y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Hablar de camellos es hablar de caballería. Hablar de camellos es como traer al tiempo presente y decir, esta nación tiene un sinnúmero
de portaaviones o un sinnúmero de tanques de guerra o tiene la más alta tecnología en aviones de combate, es hablar de poderío, es hablar de que tenían cómo impresionar a los adversarios, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Pero ¿quién venció? Venció el pueblo que, sin importar el número, era el pueblo que amaba, que ama, obedece y que es amado por el Señor de señores y el Rey de reyes, por Jehová. Ahora, hablar de arena es hablar de multitud de personas, de Israel y del resto de naciones, sobre las que gobierna, o sea, no estoy hablando de que todas las personas que habitan la nación, o que todas las personas que habitan, que son de Israel, o que somos de Israel, estamos bajo el gobierno de él. No, está hablando de multitudes, de una fracción significativa, como siempre le hemos hablado, sobre la cual la serpiente gobierna en posición de soberano. Pero también nos indica que sin importar el número, el Señor Jehová es quien triunfa, es quien vence, y nosotros justamente con él. El que trae el triunfo es la sangre del Cordero, y nosotros hemos sido lavados con esa sangre. Entonces, el resumen del plan del Eterno tiene que ser evidenciado, visto a través de Israel, para que estemos atentos a que la palabra que el Señor nos ha dado, la palabra está viva. Un día estuvo presa, desapareció y se creyó muerta, pero sigue viva. Israel un día estuvo preso, se creyó muerta, estuvo oculta, pero hoy está viva, para manifestar que el Señor viene y es triunfador y nos hace a nosotros más que vencedores. Le leo lo que dice Isaías 14, 1 a 5. Dice, hablando de la serpiente, pero está hablando del tiempo en el cual van a suceder ciertos eventos. Dice, sí, Jehová tendrá misericordia de Jacob. Él volverá a escoger a Israel y los hará reposar en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Las naciones los recogerán y los llevarán a su lugar. Y la casa de Israel se apropiará de ellos como siervos y siervas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a sus cautivadores y subyugarán a los tiranos. Aquel día Jehová te dará descanso de tu labor y de tu tribulación y de la dura servidumbre que te fue impuesta. Entonces pronunciarás mofa contra el rey de Babilonia diciendo, ¿cómo terminó el tirano? ¿Cómo acabó su prepotencia? Jehová ha hecho pedazos la vara de los impíos, el cetro de los dominadores. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Israel sea restaurada su tierra, cuando vuelvan al reposo de estar en la tierra que el Señor les ha entregado. Isaías 14, en el mismo 14, pero vamos a leer del 9 al 23. ¿Qué pasará? ¿Cuál será uno de los elementos, de los eventos que seguirá a esa restauración de Israel en su tierra? Dice, en el 6 dijimos que el Señor dice, ¿cómo terminó el tirano? Hablando de el príncipe que gobernaba sobre Babilonia. En el 9 inicia diciendo, el Seol se estremecerá por ti en lo profundo al topar con tu llegada, y despertará en tu honor a todos los espíritus de los muertos, a todos los potentados de la tierra, y levantará de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Y todos ellos te cantarán a coro diciendo, también tú fuiste debilitado como nosotros, ya has llegado a ser como nosotros. Descendió al Sheol tu soberbia, y no se oyó el estruendo de tus salterios. Debajo tuyo hace cama la gusanera, y los gusanos son tu cobertor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Tú que abatías, a las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Elión, al Altísimo. Ay, pero tú, derribado eres hasta el Seol, y a lo profundo del abismo, o sea, más abajo del Seol.
Los que te vean te observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló las ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su última morada, o sea, en su tumba. Pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropaje de muertos pasados a espada, precipitados al fondo de la fosa, como un cadáver pisoteado. No te unirás a ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra y mataste a tu pueblo, y la simiente de los malignos nunca jamás será nombrada. Preparad la matanza de sus hijos por la maldad de sus padres. No sea que se levanten y posean la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo, porque me levantaré contra ellos, dice Jehová Sabaoth, y extirparé de Babilonia la posteridad y el apellido, al retoño y a la descendencia, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en ciénaga, y la barreré con la escoba del exterminio, dice Jehová Sabaoth. El destino de Hasatán, el que viene, el destino que viene son prisiones. Incluso cuando lleguemos a Apocalipsis, más adelante veremos que un ángel lo toma y lo detiene y lo deja preso durante 1000 años. Luego es liberado. ¿Para qué? Para ir a engañar a las naciones. Pero allí es cuando es tomado y condenado por la eternidad a el lago que arde de fuego y donde el gusano no cesa, pero el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Allí será enviado. Él y los que hayan decidido seguir sus desórdenes, su mentira, su engaño. La palabra es la única que nos blinda para que el adversario no cobre dominio sobre nosotros. Y miren lo que sucede. ¿Cuándo va a suceder? Hay gente que dice, no, si es que Hasatán ya está preso, ya su cama es gusanos, ya está bajo. No, aquí dice que sucederá cuando, cuando Israel retorne a su tierra. Y en eso está plenamente identificado, coincide, es uno con las profecías de Apocalipsis. Entonces, el adversario, el enemigo, la serpiente antigua, tiene un arma, se llama engaño. El antídoto para ese veneno de la serpiente se llama la verdad. Y la verdad que nos hará libres se encuentra en la palabra, en la Torah, en el Evangelio del Señor, para que lo conozcamos y para que lo obedezcamos. Esa es la razón por la cual somos guardados por el Señor, porque su palabra nos alimenta y su palabra nos guarda. La relación con los eventos de Apocalipsis es que cómo llegamos a la necesidad de que suenen las trompetas y los hay que vienen sobre la tierra y suceda tanto acontecimiento en medio de tal caos como el hecho de que la bestia se levante de un mar agitado. La historia misma del hombre nos ha llevado hasta allí porque hemos concebido, hemos aceptado más el engaño de las tinieblas. Hemos sido seducidos por la oferta de la carne y el mundo y las personas han decidido hacerse amigas del mundo, haciéndose enemigas del Señor, de Elohim, de nuestro Jehová el eterno, y eso nos ha llevado a que la abominación, lo que desagrada al Señor, sea lo que al hombre le agrade. Las conductas que el Señor ha prohibido hoy en día son las aceptadas, y que la gente aplaude y elogie las tinieblas, y que las tinieblas se han convertido en el símbolo, en el modelo a seguir, cuando la palabra del Señor es la palabra de verdad, es la palabra que ha diseñado el Señor para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para que vivamos a plenitud. Es tiempo de volver a las Escrituras. Es el tiempo que se están cumpliendo todas las promesas del Señor, y es el tiempo que dentro de sus promesas está la restauración de su palabra y de su verdad, tal y como salió de sus labios, tal y como es su plan. Unámonos a ese plan, no sigamos desviándonos. ¿Podrá acaso la masa decirle al alfarero, hazme de esta o tal manera? ¿No es mejor que la masa sea dócil y se deje moldear por el alfarero para que cumpla el propósito para el cual fue hecha? Bendiciones. Shalom.
Hasta luego, hermanos. Hasta la próxima.